El eco de la bofetada silenció a 42 invitados. Ocurrió entre el humo de la carne asada y las copas de vino tinto. Nadie respiraba mientras la marca roja florecía en mi mejilla izquierda, marcando el final exacto de una década de sumisión invisible. No sabían que, al levantarme la mano, mi marido acababa de destruir su propio imperio de cristal. El tiempo pareció detenerse en el jardín de nuestra finca en Alhaurín de la Torre. El agua de la piscina brillaba bajo el sol implacable de julio, reflejando las caras pálidas de los amigos de Gonzalo. Los contratistas, los proveedores, los socios del club de pádel, todos esos hombres de pecho lobo y voz grave que se alimentaban del qué dirán, de las apariencias y del estatus. De repente no sabían dónde mirar. Yo no grité. No derramé una sola lágrima. El dolor físico en mi rostro era completamente secundario frente a la claridad abrumadora que acababa de inundar mi mente. Miré a Gonzalo a los ojos y vi el terror escondido detrás de su máscara de indignación machista. Había golpeado a la única persona que mantenía las vigas de su vida en pie. Para entender cómo llegamos a este momento exacto de humillación pública, hay que mirar mucho más atrás del lujo que nos rodeaba. Antes de la finca rodeada de cipreses, antes de las bandejas de jamón ibérico de bellota y las botellas de Rioja de reserva, todo comenzó con una vieja furgoneta blanca cubierta de óxido en los bajos y una libreta de espiral manchada de café. Soluciones integrales. Gonzalo no era un imperio cuando lo conocí. Era un hombre agotado, intentando instalar sistemas de aire acondicionado en pequeños apartamentos de la Costa del Sol. Gonzalo tenía el carisma, la sonrisa fácil y esa labia inagotable tan propia de los vendedores del sur. Sabía cómo darle una palmada en la espalda a un cliente, invitarlo a una cerveza y cerrar un trato verbal. Pero el carisma no paga los impuestos trimestrales a la agencia tributaria. Las sonrisas no procesan las altas en la seguridad social de los trabajadores temporales, ni redactan los contratos blindados que nos salvaron de la quiebra tantas veces. El carisma es una fachada vacía, sin los cimientos del trabajo duro. Y esos cimientos los vertí yo. En el más absoluto silencio, durante los primeros años, trabajé desde la mesa del comedor de nuestro pequeño piso en Málaga. Aprendí de forma autodidacta a manejar programas de contabilidad, a lidiar con la burocracia infinita de las licencias de obras. Mientras él dormía la siesta tras sus largas y pesadas comidas de negocios, yo peleaba con los portales digitales de la administración pública. Con el tiempo, la empresa creció de manera exponencial. Pasamos de reparar aires acondicionados a conseguir contratos de mantenimiento integral en hospitales privados de toda la costa. La vieja furgoneta fue reemplazada por una flota de vehículos relucientes con el logotipo que yo misma diseñé. Y con el crecimiento del negocio, creció también la ilusión de grandeza de Gonzalo. Se convirtió en el arquetipo perfecto del jefe tradicional español, el hombre hecho a sí mismo, o eso le gustaba repetir en cada cena a la que asistíamos. Su voz se hizo más alta, sus trajes más caros, y su paciencia para los detalles más inexistente. Él traía el dinero. Decía, él era el proveedor. El cerebro. El mucho, mi papel. A ojos del mundo. Se fue reduciendo al de la esposa decorativa que organizaba las fiestas de verano en la finca. La realidad, sin embargo, era que yo dirigía una gestoría en la sombra. Yo era el cortafuegos entre la impulsividad destructiva de Gonzalo y la supervivencia de la empresa. Protegía a los empleados de sus arrebatos de ira. Lucía, la joven coordinadora de recursos humanos, dependía enteramente de mis sistemas y hojas de cálculo para no perder la cabeza. Emilio, nuestro técnico más veterano y el verdadero líder de las cuadrillas, me llamaba a mí cuando faltaba material o cuando Gonzalo daba órdenes contradictorias. Ellos sabían, en el fondo, quién sostenía el timón. Pero en la cultura de Gonzalo, el trabajo que no se hace a gritos y dando golpes en la mesa, simplemente no existe. El trabajo invisible de una mujer es considerado una obligación biológica.
una extensión natural de su rol como cuidadora. Nunca hubo un gracias por cuadrar un balance de madrugada, solo exigencias sobre por qué su camisa no estaba planchada. Y luego estaba Martina, la hija de Gonzalo, fruto de su primer matrimonio fallido. Con 16 años, Martina era una copia exacta de los peores defectos de su padre. Amplificados por la vanidad de las redes sociales, había crecido viéndome trabajar en la sombra y asumiendo que mi valor era equivalente al del servicio doméstico. Aquel sábado de julio, el calor era asfixiante. Gonzalo celebraba uno de sus famosos almuerzos para demostrar su poder adquisitivo. Hombres de negocios fumando puros. Mujeres con vestidos de lino blanco comentando sobre sus próximas vacaciones en Marbella. Yo llevaba toda la mañana asegurándome de que los camareros contratados tuvieran todo bajo control. Martina apareció en el jardín, rodeada de sus amigas. Vestidas con ropas de marca que yo misma había pagado, gestionando las finanzas familiares de manera impecable. Se acercó a la mesa de los aperitivos y chasqueó la lengua con disgusto. Cruzó los brazos. Me miró de arriba a abajo y, con esa voz impregnada de la arrogancia de su padre, me exigió pan sin gluten para una de sus amigas. Le respondí, con un tono amable pero firme, que el pan especial estaba en la despensa de la cocina y que podía entrar a buscarlo ella misma. Martina soltó una carcajada seca. Buscando la aprobación de sus amigas, me señaló con el dedo y me dijo que sirviera la mesa, llamándome chacha delante de todo el mundo. Añadió que para eso estaba allí, para ser la sirvienta de su padre. La sangre me hirvió, pero mantuve la voz baja y controlada. Le contesté que yo no era su empleada, que exigía respeto y que, si quería comer, tendría que usar sus propias manos. Gonzalo, Timbo Perezas, que estaba a escasos 2 metros presumiendo de su último coche de alta gama, escuchó el final de la conversación. La percepción de que su autoridad, o la de su linaje, estaba siendo cuestionada por la mujer que él consideraba inferior. Fue un disparador automático para su ego frágil. Caminó hacia nosotras con paso pesado, oliendo a alcohol caro y a soberbia pura. Sin mediar palabra, sin preguntar, levantó la mano derecha. El golpe fue rápido, brutal y seco. El sonido resonó por encima de la música ambiental y del murmullo de las conversaciones. Me llamó parásito. Me gritó que yo vivía de su dinero, que no era nadie sin él, y que debía pedirle perdón a su hija de rodillas. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie intervino. Los hombres miraban hacia el suelo, incómodos, pero cómplices de la estructura de poder que Gonzalo representaba. Las mujeres desviaron la mirada, agradecidas en secreto de no ser ellas las que estaban recibiendo la humillación. En ese instante de quietud, algo fundamental se rompió dentro de mí. No fue mi dignidad, como él esperaba. Fue la cadena invisible que me había mantenido atada a su espejismo. La claridad mental fue casi aterradora. Me toqué la mejilla caliente. Bajé la mano y lo miré fijamente. No vi a un gigante temible. Vi a un hombre patético, inflado por una falsa sensación de invencibilidad. Completamente ignorante del precipicio sobre el que estaba de pie, me di la vuelta y caminé hacia el interior de la casa sin mirar atrás. No corrí. Mis pasos eran lentos, mellidos, cargados de una resolución de plomo. Subí la escalera de caracol de madera de roble, sintiendo la textura del pasamanos bajo mis dedos. Entré en el dormitorio principal, una habitación inmensa que siempre había sentido fría y ajena. Abrí el armario y saqué una sola maleta pequeña. Fui metódica. No empaqué ropa cara ni joyas. Dejé sobre la mesita de noche el reloj Cartier que me regaló en nuestro 5º aniversario, junto a las llaves del todoterreno y las tarjetas de crédito asociadas a sus cuentas personales. Solo guardé prendas que había comprado con los pocos ahorros que tenía antes de conocerlo. Un par de zapatos cómodos y mi pasaporte. No necesitaba llevarme nada de su dinero. Me llevaba algo mucho más valioso:
Me llevaba el cerebro, la memoria y el sistema operativo de toda su existencia empresarial. Agarré mi ordenador portátil personal. El viejo, el que contenía las copias de seguridad encriptadas y los certificados digitales de la fábrica y de las cuentas corporativas. Formateé de fábrica la tableta que dejé en el escritorio. Borré mis contraseñas de todos los dispositivos de la casa. Bajé las escaleras cuando la fiesta en el jardín ya se había disuelto en un murmullo incómodo y tenso. Salí por la puerta principal. Subí a mi viejo coche compacto, el que conservaba por pura nostalgia. Arranqué el motor. Conduje montaña abajo por las carreteras curvas de Alhaurín de la Torre. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Por primera vez en 10 años, sentí que podía llenar mis pulmones de aire limpio. La brisa cálida entraba por la ventanilla, borrando lentamente el calor del golpe en mi piel. Llegué a un barrio modesto en las afueras de la ciudad, donde las casas adosadas se apretaban unas contra otras y las bugambillas trepaban por muros desgastados. Aparqué frente a la casa de Beatriz. Beatriz era mi amiga desde la infancia. Su vida era sencilla, tranquila y honesta. Había sido testigo silenciosa de mi progresivo aislamiento a lo largo de los años, viendo cómo yo desaparecía bajo la sombra gigante de mi marido. Llamé a su timbre. Cuando abrió la puerta, me miró a la cara. Vio la marca violácea que ya empezaba a oscurecer mi mejilla, y no hizo preguntas estúpidas. Abrió los brazos. Me hizo pasar al interior fresco de su pasillo y cerró la puerta con doble llave. Aquella noche dormí en la habitación de invitados, envuelta en sábanas que olían a suavizante de lavanda y a refugio seguro. Dormí profundamente, sin soñar, envuelta en una paz absoluta. El primer lunes por la mañana fue una revelación brutal de contrastes. Me desperté tarde, pasada de las 9. El sol entraba tímidamente por las persianas a medio bajar. Desde la cocina me llegaba el olor a café recién hecho y a pan tostado. Me senté en el borde de la cama y miré mi teléfono móvil. La pantalla negra cobró vida, parpadeando histéricamente con un flujo incesante de notificaciones. Era el último día del mes, el día del cierre de nóminas, el día más sagrado y peligroso en cualquier empresa. Tenía 47 llamadas perdidas. 20 de ellas eran de Lucía, la coordinadora de recursos humanos. Los mensajes de texto entraban uno tras otro, formando una cascada de pánico digital. Lucía escribía, pidiendo ayuda urgente. Decía que el portal bancario estaba bloqueado, que la interfaz exigía un código de doble autenticación que solo llegaba a mi número de teléfono personal, que Gonzalo estaba dando paseos por la oficina como un león enjaulado, gritando que no entendía por qué nadie era capaz de hacer una simple transferencia masiva. Leí cada mensaje con una calma gélida. Sentí una especie de compasión distante por Lucía, pero sabía que intervenir ahora arruinaría la lección. Durante años, Gonzalo creyó que su éxito era un acto de magia generado por su propia grandeza. Ahora iba a descubrir el truco detrás del telón, y el truco era yo. Trabajando 14 horas diarias para que la maquinaria no explotara. No respondí. Apagué la pantalla del móvil y caminé hacia la cocina descalza. Beatriz estaba sentada a la pequeña mesa de madera, leyendo un libro con sus gafas de montura gruesa. Me sirvió una taza de café, sin decir una palabra, empujando un plato con tostadas hacia mí. Le di un sorbo al café negro, saboreando la amargura caliente. Sintiendo cómo me despertaba los sentidos, el teléfono vibró sobre la mesa. Esta vez, el nombre en la pantalla no era el de Lucía. Era Gonzalo. Dejé que sonara hasta el último segundo antes de que saltara el buzón de voz. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el aparato a la oreja. No dije hola. Solo escuché. Al otro lado de la línea, no estaba el hombre prepotente que me había golpeado el sábado. No estaba el jefe todopoderoso ni el machista ofendido. Se escuchaba el murmullo caótico de la oficina de fondo. Teléfonos fijos, sonando sin parar.
Voces tensas discutiendo. Y en primer plano, la respiración acelerada y errática de un hombre que se estaba ahogando en su propia incompetencia. Su voz sonó extrañamente aguda. Desprovista de toda su bravuconería habitual, no hubo disculpas, ni insultos, ni amenazas. Estaba frente a una pantalla de ordenador que no comprendía, frente a un sistema que yo había diseñado a medida para proteger la empresa de sus constantes errores. Tragó saliva de manera audible. El silencio entre nosotros se estiró, denso y cargado de un peso histórico incalculable. Entonces, con un giro de voz, hizo la única pregunta que en 10 años jamás se había rebajado a formular. Me preguntó, casi suplicando, ¿qué tenía que hacer para desbloquear las cuentas? Tomé un poco de aire, sintiendo una ligereza en el pecho que nunca antes había experimentado. Mantuve mi voz suave, aterradoramente serena y perfectamente articulada. Le dije que tendría que averiguarlo por sí mismo. Colgué la llamada antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba más. Mantuve presionado el botón lateral del teléfono hasta que apareció la opción de apagado. Desligué el dedo, cortando la conexión con su mundo para siempre. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina y volví a levantar mi taza de café. El primer dominó acababa de caer con un ruido sordo e irrevocable. El café ya se había enfriado un poco en la taza de cerámica blanca, pero aquel sorbo amargo me supo a la victoria más dulce y profunda que jamás hubiera probado. Miré a través de la ventana de la cocina de Beatriz, observando cómo la luz clara de la mañana malagueña bañaba las hojas del pequeño limonero del patio. Era una luz distinta, limpia y libre del polvo y del ruido constante que siempre rodeaba a Gonzalo y a su interminable necesidad de ser el centro del universo. Pasé los siguientes 3 días en una especie de trance sanador. Me sentaba en una vieja silla de mimbre en el modesto jardín de Beatriz, arropada por el silencio de su barrio residencial, por primera vez en más de una década. Mi mente no estaba procesando facturas urgentes, ni cuadrando los seguros sociales de las furgonetas de la empresa. No tenía que anticipar la próxima crisis con los proveedores, ni apagar los incendios que la arrogancia de mi marido provocaba sistemáticamente. El silencio inquebrantable de esa humilde casa adosada se convirtió en mi refugio. Fue allí, observando las sombras moverse por la pared de cal blanca, donde poco a poco fui recuperando los fragmentos dispersos de mi propia identidad. Había olvidado lo que era respirar sin sentir un peso aplastante en el centro del pecho. La mañana del jueves decidí salir de mi escondite y me cité con Lucía en una pequeña cafetería cerca del paseo marítimo, lejos de Alhaurín de la Torre. Cuando la vi entrar, noté que tenía unas ojeras oscuras y profundas, y sus manos no paraban de jugar nerviosamente con la correa de su bolso. Se sentó frente a mí, pidiendo un café doble con voz temblorosa, y antes de que el camarero se alejara de la mesa, comenzó a derramar toda la verdad. Lucía me confesó, casi sin coger aire, que la oficina se había convertido en un absoluto infierno desde el mismo instante en que mi teléfono dejó de dar señal. Me relató con los ojos muy abiertos cómo Gonzalo había entrado el lunes dando portazos, exigiendo a gritos que le imprimieran los contratos de mantenimiento de los hospitales de la costa. Él estaba convencido de que su autoridad bastaría para materializar los documentos en sus manos, pero Lucía, con un giro de voz, me explicó que nadie sabía cómo acceder a las carpetas protegidas. Me describió a un hombre enloquecido, desesperado, vaciando cajones y destrozando archivadores metálicos en busca de papeles que llevaban años completamente digitalizados en la nube. Escucharla me produjo una extraña y gélida sensación de calma. Yo había construido sistemas informáticos perfectos, estructuras a prueba de fallos que cualquier persona con un mínimo de paciencia podría manejar. El problema no era la falta de información, sino la absoluta falta de humildad de Gonzalo para sentarse y aprender cómo funcionaba su propia empresa. Lucía tomó mi mano sobre la mesa y me rogó que le diera las contraseñas, asegurando que Gonzalo amenazaba con despedir a todo el departamento de administración si no cobraban las nóminas ese viernes. La miré a los ojos, con una serenidad que hasta a mí me asustó.
y le dije suavemente que ella no tenía la culpa de nada. Le pedí que volviera a la oficina, que recogiera sus cosas y que se tomara una baja por ansiedad, porque el barco se estaba hundiendo y ella no tenía por qué ahogarse con el capitán. La onda expansiva de mi ausencia no tardó en alcanzar el mundo exterior. A la semana siguiente, los cimientos de Soluciones Integrales Gonzalo comenzaron a resquebrajarse públicamente. Beatriz me traía el correo que lograba desviar. Y las noticias volaban rápido por los polígonos industriales de Málaga, los principales proveedores de materiales, aquellos que suministraban las piezas críticas para los aires acondicionados, habían cambiado drásticamente las condiciones de crédito. Durante años, habían tolerado los retrasos en los pagos y las fanfarronadas de mi marido, porque yo siempre estaba al otro lado del teléfono, garantizando con mi palabra que cada factura sería abonada. Sin mi voz al otro lado del auricular, exigieron el pago por adelantado para cada palé de mercancía. La parálisis fue total, afectando directamente a las obras de reforma en las villas de lujo de Marbella. Incluso, el gerente del principal hospital privado de la provincia llamó personalmente para expresar su profundo malestar por la desorganización en el mantenimiento de los quirófanos. Él tampoco confiaba en Gonzalo. Confiaba en la eficiencia invisible que yo aportaba desde la sombra, pero la confirmación más profunda de mi valor no vino de los grandes clientes, sino de Emilio, el técnico más veterano de la plantilla, un hombre de manos encallecidas y pocas palabras. Me llamó un martes por la tarde desde un número oculto, con su marcado acento andaluz y un tono de absoluto respeto. Me confesó que los trabajadores de la calle sabían perfectamente quién sostenía la empresa. Emilio me contó que Gonzalo había intentado culparme de la falta de materiales frente a los obreros, llamándome irresponsable e histérica. La respuesta de la plantilla fue algo que mi marido jamás habría podido prever en su burbuja de machismo y superioridad. 30 técnicos de campo, los hombres que se manchaban las manos de grasa y polvo todos los días, habían firmado una petición conjunta. Exigían que se me devolviera mi puesto con las condiciones y el respeto que merecía. O de lo contrario, comenzarían una huelga indefinida el primer día del mes siguiente. Mientras Emilio me leía el documento por teléfono, sentí un nudo cálido en la garganta y unas lágrimas silenciosas resbalaron por mis mejillas. Toda mi labor invisible, todas aquellas noches sin dormir, cuadrando sus horas extras para que cobraran a tiempo, no habían pasado desapercibidas para las personas que realmente importaban. Le di las gracias a Emilio desde lo más profundo de mi corazón. Pero le aclaré que yo no iba a volver. Bajo ninguna circunstancia. Al colgar, comprendí que ya no podía seguir escondiéndome en el jardín de Beatriz. Era hora de trazar los límites legales de mi nueva vida. A la mañana siguiente, me vestí con un traje de lino oscuro y me dirigí al centro de Málaga, para reunirme con una de las abogadas de familia más implacables de la ciudad. Su despacho, situado en un edificio señorial cerca de la calle Larios, olía a madera pulida y a decisiones definitivas. Me senté en el sofá de cuero frío y comencé a relatar la anatomía de mi matrimonio, detallando cada estructura societaria y cada cuenta bancaria. Por un instante, mientras veía a la abogada tomar notas implacables, una ola de culpa amenazó con asfixiarme. El fantasma del qué dirán, tan arraigado en nuestra cultura, me susurró al oído que estaba destruyendo al hombre con el que había compartido mi vida, que estaba arruinando al gran empresario frente a toda la sociedad malagueña. Pero la abogada levantó la vista de sus papeles, me miró fijamente y, con una voz cortante como el hielo, desarmó mis miedos de un solo golpe. Me dijo que yo no estaba arruinando a nadie, que simplemente estaba dejando de ser el pilar gratuito que sostenía a un gigante de barro. Exigir la mitad de la empresa que yo misma había estructurado desde cero no era un acto de venganza. Era un acto de estricta justicia contable y moral. Firmé los papeles de la demanda de divorcio con un pulso tan firme que me sorprendió a mí misma, reclamando exactamente el 50% de cada activo, vehículo y contrato de la sociedad. Unos días después de notificar la demanda,
Recibí un mensaje inesperado que alteró mi respiración. Era Martina, pidiendo verme en un parque discreto, lejos de la finca y de las miradas curiosas de sus amigos. Cuando llegué, la encontré sentada en un banco bajo la sombra de un ficus enorme, desprovista de su habitual maquillaje excesivo y de su actitud desafiante. Ya no era la chica altanera que me trataba como a una empleada doméstica frente a los invitados de la barbacoa. Parecía una niña asustada, vulnerable. Abrazando una carpeta de cartón azul que yo reconocí al instante, Martina levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, y me confesó con la voz rota que había estado buscando unos papeles para su matrícula del instituto en mi antiguo despacho. Me explicó que, en lugar de eso, había encontrado el archivo personal que yo llevaba meticulosamente sobre ella durante los últimos 10 años. Allí estaban guardadas las fechas de sus vacunas, los recortes de sus notas escolares, las alergias que su padre jamás recordaba y los recibos de los regalos que yo compraba, pero que siempre firmaba a nombre de Gonzalo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras me pedía perdón repetidamente, balbuceando que yo había hecho por ella todo lo que su madre biológica y su padre jamás se dignaron a hacer. Verla romperse, de esa manera, me partió el alma en 1000 pedazos. Porque a pesar de sus desprecios pasados, yo la había criado en silencio. Me senté a su lado. Le rodeé los hombros con mi brazo y le permití llorar contra mi pecho hasta que sus sollozos se apagaron. Con voz firme, pero llena de compasión, le dije que la perdonaba, que sabía que ella solo estaba imitando el comportamiento tóxico del único modelo de éxito que su padre le había mostrado, pero también fui implacable al marcar mis nuevos límites, dejándole claro que nuestra relación a partir de ahora se basaría en un respeto absoluto y que mi casa jamás volvería a ser el lugar donde ella pudiera descargar sus frustraciones. Martina asintió, secándose las lágrimas. Y por primera vez en toda su vida, me miró no como a una sombra, sino como a una madre. El capítulo final de esta lenta demolición tuvo lugar 3 semanas después. En la gran sala de juntas del bufete de abogados, yo estaba sentada al final de una larga mesa de caoba, flanqueada por mi equipo legal, esperando con una tranquilidad que rayaba en lo sobrenatural. La puerta de madera se abrió lentamente y Gonzalo entró, seguido de un abogado joven que parecía tan abrumado como su cliente. El impacto físico que habían causado esas semanas en mi marido era absolutamente devastador. El gran jefe, el hombre que llenaba cualquier habitación con su voz atronadora y sus trajes a medida, parecía haberse encogido dentro de su propia ropa. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos por el insomnio y las manos le temblaban ligeramente mientras intentaba abotonarse la chaqueta. No hubo gritos, ni amenazas, ni discursos cargados de soberbia sobre cómo él había construido un imperio desde la nada. Se dejó caer en la silla de cuero frente a mí, exhalando un suspiro largo y tembloroso que parecía cargar con el peso de toda su arrogancia derrumbada. El silencio en la sala fue absoluto durante varios minutos, hasta que Gonzalo levantó la vista del suelo y me miró directamente a los ojos, con una voz áspera, vacía de cualquier orgullo. Pronunció las únicas palabras que podrían haber cerrado nuestra historia. Admitió, frente a los abogados y frente a sí mismo, que él no había levantado aquella empresa, que la habíamos construido juntos, y que sin mí, él no era absolutamente nada. Era la rendición incondicional del mito del hombre hecho a sí mismo. Estrellándose contra la implacable realidad de la gestión invisible, mantuve mi postura erguida, asintiendo lentamente con la cabeza, aceptando su disculpa y su derrota sin mostrar ni un ápice de lástima ni de alegría. Le dije que agradecía su honestidad, pero que llegaba una década tarde, y le indiqué con un gesto elegante de la mano que procediera a firmar el acuerdo de disolución y reparto. 6 meses después de aquella firma, el paisaje de mi vida se había transformado de manera radical y hermosa. Con el capital obtenido del acuerdo, abrí mi propia consultoría en un luminoso despacho con vistas a la bahía de Málaga.
Me especialicé exclusivamente en asesorar a empresas familiares del sur de España, enseñando a otras mujeres a protegerse del trabajo invisible y a blindar sus derechos en la sombra del machismo corporativo. En cuanto a soluciones integrales, Gonzalo, la empresa no desapareció por completo, pero quedó reducida a una sombra minúscula de lo que fue. Gonzalo tuvo que vender la inmensa finca de Alaurín de la Torre para pagar las deudas con Hacienda y liquidar mi parte. Mudándose a un piso modesto en las afueras de la ciudad, ya no había grandes barbacoas de verano, ni copas de vino tinto alzadas al aire, ni discursos ensordecedores sobre el éxito y el liderazgo. A veces, mientras tomo un café caliente en mi nueva oficina, miro hacia el horizonte del mar Mediterráneo y reflexiono sobre la verdadera naturaleza del poder. He aprendido que la venganza más profunda y devastadora no consiste en gritar más fuerte, ni en prenderle fuego a la casa de un hombre para verlo arder. La verdadera venganza, la más elegante y letal de todas, es simplemente hacer tus maletas en silencio, cruzar la puerta de salida y dejar que sea su propia putrefacción estructural la que le hunda el techo sobre la cabeza.